Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo me les ha ido pues? Bien. Bueno, ¿cómo no felicitarlos antes de empezar la exposición bíblica de esta mañana? Felicitaciones a todos ustedes, querida Iglesia del Rey del Estadio, por las cosas tan lindas que están logrando juntos. En serio, eso es un ejemplo para todos nosotros. Sigan así, sigan así. Bien, hermanos, vamos a pasar a la exposición bíblica de esta mañana y quiero anticiparles algo antes de leer nuestro texto y escuchar un poquito lo que vamos a meditar hoy. De lo que vamos a hablar hoy no es fácil, de entrada, se los anticipo. No es fácil escuchar lo que vamos a escuchar hoy y sé que siempre que uno habla de ese tema como el que abordaremos hoy, todos nosotros estamos en puntos diferentes con relación a eso que abordaremos y que pensaremos. Sé que para algunos tendrá algo de relevancia, para otros no, pero anhelo que el Señor nos bendiga, que tenga una especial compasión de nosotros. Y si en este momento estás sufriendo, estás afligido por alguna razón, pues que el Señor te consuele. Si hoy estás bien, estás lejos de una circunstancia parecida a esa, pues que también el Señor desarrolle la madurez cristiana que necesitamos para esos difíciles momentos. Hoy vamos, hermanos, a reflexionar en cómo es que somos sacados de la amargura. Esa es la idea hoy. Y ustedes saben, yo creo, que tienen amigos, que tienen familiares, que la aflicción, el sufrimiento, tiene como dos efectos sobre nosotros, ¿no? Por un lado nos acerca a Dios, tal vez eso puede pasar, pero también sobre muchas personas lo que está haciendo el sufrimiento es alejándolos de Él, por las dudas, la suspicacia y todo lo demás. Nosotros que nos identificamos como seguidores de Jesucristo, nosotros también podemos ver que en ocasiones, en periodos de aflicción en nuestra vida, podemos empezar a experimentar un distanciamiento de Dios y eso como fruto de la aflicción. Por ejemplo, hace varios años atrás, yo estuve hablando con una joven que me pidió que me sentara con su mamá porque su papá había fallecido, es decir, el esposo de la señora había fallecido. Entonces la mamá estaba bastante triste, estaba afligida, por supuesto que lo estaba. Entonces, claro, yo me senté y empezamos a conversar un poquito sobre su difícil situación. Pero cuando terminamos de hablar con la mamá, la chica que había estado acompañando todo el tiempo la consulta, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que yo soy realmente la que necesito que hablemos un rato. Entonces puede separarme otro ratico y efectivamente no hubo problema, separamos otro momento para ella. Ella me empezó a contar cuando nos vimos en la consulta que ella literalmente no entendía al Señor y que ella estaba muy confundida. Ella participaba de unas iniciativas misioneras cada tanto y ella había venido orando mucho por una iniciativa que ocurría tal vez en 3 semanas adelante. Sin embargo, su papá estaba como empezando a enfermarse un poquito. Sin embargo, ella oró y dijo que la convicción que tenía era que debía ir a ese viaje misionero, aunque su papá estaba un poquito mal. Estando ella ya en la misión, su papá se enfermó y en el desplazamiento que ella estaba teniendo hacia su casa, su papá falleció. Ella no pudo ver a su papá antes de que él falleciera. Esto tenía a esta chica realmente mal, llena de dudas, de suspicacias hacia el Señor, pero también de amargura. ¿Cómo somos sacados de la amargura? Por lo menos a partir del libro de Job, que es el que vamos a pensar hoy. Entonces, por favor, vea ya a Job 42, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6.
Job 42, versículos 1 al 6. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí. Vamos a orar un minutico más, hermanos. Y este es el momento que tomamos cada uno de nosotros para responsabilizarse de la palabra que va a escuchar hoy. Y te invito, amigo y amiga, hermana y hermano, prepara tu corazón en este momento para que la semilla que el Señor va a esparcir caiga en un apropiado terreno, en un buen lugar. Si vienes desconcentrado esta mañana, pues habla con tu Dios. Si vienes sin deseos de estar aquí, pues habla con tu Dios. Si vienes llena de necesidades, pues habla con tu Señor. Y ruégale y suplícale que te ilumine, que te deje entenderlo mejor. Y especialmente si hoy sufres, que puedas ser animado por su palabra. Y Padre, eso te pedimos a ti hoy, en este momento. Tú sabes, Señor, nosotros somos barro, absolutamente frágiles. A nosotros nos confunden las cosas tan rápidamente. ¿Qué decir cuando estamos sufriendo? Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Necesitamos muchísimo de ti. Deseamos ver la gracia de tu Santo Espíritu entre nosotros hoy, hablándonos, afirmándonos el corazón. Estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre del precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Hermanas, hermanos, ojalá te puedas quedar ahí en el libro de Job, que tengas tu Biblia abierta porque vamos a mirar algunos versículos, pero lo primero que nosotros notamos cuando leemos este pasaje del capítulo 42 del libro de Job es que quien está hablando a Dios, que es Job, no luce como un hombre muy amargado, ¿cierto? ¿No les parece? Esos versículos no lucen definitivamente a alguien así. Por el contrario, nosotros vemos a Job aquí como un hombre asombrado, humilde y arrepentido. Y creo que perfectos ingredientes para uno poder caminar hacia la madurez cristiana. Pero nosotros estamos viendo a Job aquí en el capítulo 42 así, pero él no siempre estuvo así. Ese no fue siempre el estado de su corazón. Entonces, lo que queremos analizar en esta mañana, por lo menos un poco, es cómo el poder transformador de la gracia de Dios reorientó el corazón de Job, que estaba en pendiente hacia la amargura. Hacia allá era hacia donde estaba caminando este querido hombre. Bueno, yo voy a hacerles un repaso rapidito de los primeros capítulos del libro de Job. Si abres Job capítulo 1 te vas a dar cuenta, los primeros versiculitos que nos describen
quién es este hombre. Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aunque era hombre intachable, recto, temeroso de Dios, y era eso, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos algunos detalles de la vida de Job que justamente el autor bíblico nos da. Primero se menciona su carácter, versículo 1 del capítulo 1. Este hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguno de nosotros podría decir que más o menos se parece a Job? Bueno, además de describir su carácter, también nos menciona su riqueza. Y habla de su riqueza en una época en la que la riqueza se medía por las cabezas de ganado. Y ustedes pueden ver ahí en el versículo 3 todo lo que se describe acerca de este hombre y sus posesiones. También habla de su fama. Versículo 3 también lo describe como el más grande de todos los hijos de Oriente. Y oiga pues, este hombre en esa condición que se describe en estos 3 primeros versículos está como cualquiera de nosotros, en la vida cotidiana, trabajando, viendo a sus hijos, normal. Y él, hermanos, completamente ignorante de lo que está a punto de suceder. La Biblia nos dice que por un momento se nos abren las cortinas de la realidad espiritual invisible. Y tú puedes ver ahí desde el versículo 6 del capítulo 1, se nos permite ver a Dios entablando un diálogo ¿con quién? Con Job, con la mamá con la esposa de Job, no, con Satanás. Y lo que Dios le pregunta a Satanás es: ¿de dónde vienes? La respuesta que da Satanás es de recorrer la tierra y andar por ella. Cuando uno escucha esa respuesta, uno tiende a pensar que esa respuesta es la que da un hombre que no sabe qué hacer, que está como sin oficio. Pero no. La forma en la que está construida esa respuesta es más bien la de aquel que se siente el dueño de la hacienda, que está recorriendo sus hectáreas y sus dominios, donde se hace lo que él quiere. Así es como luce la respuesta de Satanás. Entonces, bueno, si realmente es así como lo estás diciendo, que allá se hace lo que tú quieres, Dios nuevamente le pregunta: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno como él sobre la tierra. Entonces, si el mundo parece responder más a la rebelión de Satanás que a la confianza en Dios, allí, en ese mismo mundo, Dios muestra a su querido siervo Job, ¿para qué? Desairar a su enemigo, el diablo. Entonces, ¿qué le responde Satanás al Señor? Pues, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, si el Señor se enorgullece de Job, y Job es como el demostrar, es solo porque Dios mismo se asegura de que a Job le ocurra todo lo que lo mantiene contento con Dios mismo. Eso es lo que está diciendo Satanás. Entonces, ¿por qué Job sería infiel a Dios y él tiene carro, casa y beca? ¿Por qué sería así? Entonces ahí es cuando Dios permite que la calamidad llegue a la vida de Job. Satanás recibe autorización del legítimo propietario de esta tierra para que toque, para que afecte la vida de Job. A mí me ha encantado algo de reflexionar en esta controversia que se está presentando aquí entre Satanás y el Señor. ¿Cuál es la controversia, hermanos? Es que Dios está contradiciendo la creencia que yo escuché en muchos de mis profesores cuando yo estaba por allá en la Universidad de Antioquia. Sí, especialmente eran mis profesores. ¿Qué decían mis profesores? Que todos los seguidores, los que creen en Dios, cristianos o lo que sea, no importa, ellos solamente tienen intereses en Dios por motivos puramente egoístas. Solo hay deseo de ser cristiano para que me vaya bien en el negocio, para que mi cónyuge cambie porque es tan difícil mi esposa o mi esposo, tal vez diría uno, para que mi salud esté excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ningún ser humano
decían mis profesores, decían, le interesa a Dios por Dios mismo, amarlo a Él, conocerlo a Él, deleitarse en lo que Él es, aunque las cosas no caminen ni funcionen, pues como a mí me gustaría que caminaran. Pues bueno, yo creo que para todos nosotros sí es claro que estamos de acuerdo en parte con el diablo. Y yo básicamente tengo que estar de acuerdo con él porque yo llevo 41 años de mi vida conociéndome a mí mismo, más o menos. Y yo sé que yo sí he seguido al Señor por motivos egoístas. Pero también tengo que estar en desacuerdo con Satanás. ¿Por qué? Básicamente porque Dios mismo está en desacuerdo. Especialmente cuando está hablando de su querido siervo Job. Por gracia, Dios ha sabido mantener a lo largo de la historia un pueblo que le aprendería a amar aunque lo preferiría utilizar. Y Job es la persona que está a punto de ser usada para demostrar eso. Entonces te pregunto, ¿a ti te gustaría ser usada o usado para demostrar este punto? No nos pongamos así, ¿cierto? No hagamos esas preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Job? Resumidito básicamente en lo que le acontece a continuación es pérdida, luto, dolor. Entonces yo necesito que tú ahora uses tu imaginación y te conectes con Job, te pongas en sus zapatos. Trata de imaginar esto que voy a describir a continuación como ocurriéndote a ti, por favor, listo. Digamos que tú tienes tu riqueza, sea grande o pequeña, no importa la que sea, tú la tienes invertida en cierto negocito o en acciones, en cualquier cosa de esas. De un momento a otro se desploma la economía y en un instante te informan que has quedado absolutamente sin nada. ¿Y por qué has quedado sin nada? Porque te estaba yendo tan bien en esa inversión que decidiste vender el apartamentico para poder que rentara mejor eso y literalmente te quedaste sin nada. ¿Cómo suena ahí? Duro. Pero después de esa noticia, inmediatamente cuando terminan de darle esa noticia, suena el celular de Job y le informan que todos sus hijos han muerto porque el avión en el que viajaban al paseo familiar se accidentó. Sus hijos todos fallecieron. Cuando le terminan de dar la noticia, suena el otro celular porque él tenía dos. Y hermanos, empieza a recibir la noticia del médico de que sí, Job, lo que estábamos, pues sí, simplemente estabas investigando cómo estaba tu salud, pero Job, te tengo que informar que sí hay una enfermedad, tienes una enfermedad autoinmune que duele, que incapacita y que está dañando la imagen corporal de Job. Probablemente él ya se mira al espejo y no se reconoce. Y en medio de todo eso, descubres que tu cónyuge, quien ha sobrevivido a esta calamidad, gracias al Señor, te instiga para que maldigas a Dios, para que endurezcas tu corazón hacia Él y te mueras. Pero no, las cosas no llegan hasta ahí. Porque finalmente, para rematar, las personas cristianas más piadosas que tú conoces, y en serio, piensa en las personas más piadosas que tú conoces, empiezan a visitarte y a acusarte de maldad. Porque la única explicación para todo el mal que te ha llegado es que el pecado en el que estás metido debe ser igualmente grande a lo que estás viviendo. Y es un pecado oculto porque ninguno de nosotros ha visto que tú haces cosas en público y privadas. Job, tú estás muy mal. Y nosotros todos nos quedamos maravillados con la respuesta inicial de Job. En serio, es espectacular, se las recuerdo. Job se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea su nombre. Hermoso o no, ¿sí?
Pero más adelantico en el capítulo 2 dice, ¿aceptaremos el bien de Dios pero no el mal? Esa es la respuesta inicial de Job. Sin embargo, pasados los días y pasadas las semanas, desde el capítulo 3, Job arranca a pronunciar todo su lamento. Y si observamos con cuidado todos esos capítulos del libro de Job, notamos que hay un progreso en las reacciones emocionales de Job, en la intensidad discursiva de Job, empieza a aumentar. Y yo les voy a describir también, les voy a resumir cuáles son algunas de las reacciones que aparecen en Job. Primero, perplejidad. Job está perplejo por lo que le está pasando. Y posiblemente uno de los versículos bíblicos que más me parecen temibles a mí es el que recita Job. Oigan pues, las cosas que más temía son las que me han ocurrido. ¿Cómo te parece eso? Muy duro, muy duro. Perplejidad. Pero no solamente él reacciona así, también Job reacciona con un gran desprecio por la vida. Y él está diciendo lo siguiente: hubiese sido mejor que yo no hubiera nacido para no tener que enfrentar estos duros episodios de mi vida. Es mejor que el día de mi nacimiento no hubiera existido. Es mejor que Dios se olvide del día en que yo nací. Eso lo puedes ver en el capítulo 3. Desprecio por la vida. Pero Job también empieza a levantar cuestionamientos. ¿Te ocurre a ti? Entonces Job empieza a preguntarse: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no les llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Es parte de los cuestionamientos de Job. También a Job le está llegando la amargura. Algunos estudiosos bíblicos dicen que quizá este es el corazón de la experiencia de Job. Amargura. Y miren lo que dice: vive Dios que ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Eso está en el capítulo 27 del libro de Job. Entonces nosotros hacemos la pregunta, debemos hacer la pregunta: ¿qué ha ocurrido en el corazón de Job para que él llegue a este punto? ¿Cómo fue que inició su experiencia con el sufrimiento? Diferente, distinta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a medida que transcurren los días, las semanas en él? Bueno, creería yo que en primer lugar sus amigos insisten a lo largo de los días en que su sufrimiento es causado por un grave pecado oculto. Pero Job sabe y él dice que es inocente. Y yo les pregunto a ustedes: ¿Job es inocente o no? No tengan temor de responder: sí, él está sufriendo como un hombre inocente. El libro de Job debe ser la base teológica para que tú entiendas que cada vez que estás sufriendo no significa que has pecado. Cuidado con eso. Es verdad, Job está sufriendo como un inocente, pero sus amigos lo acusan y lo señalan y lo condenan, y él se está amargando por eso. Pero en segundo lugar, y esto es más difícil aún, Job sabe
que Dios es completamente soberano sobre su sufrimiento y Él lo ha mostrado a lo largo de todos los 37 primeros capítulos del libro. Job sabe que Dios controla, gobierna, señorea sobre su aflicción, sobre su dolor. ¿Cuál es el punto con esto? Que si él está sufriendo algo que Dios mismo ordena, pero él es un hombre inocente, entonces ¿es por qué? Porque Dios es injusto. Es porque Dios es injusto. Y es porque Dios es injusto y es poderoso al mismo tiempo que tiene amargado el corazón de Job. Porque yo les pregunto, si tú te imaginas que Dios es injusto y al mismo tiempo reconoces que Él es soberano, uno pregunta, ¿quién puede contra la omnipotencia de Dios? ¿Quién lo va a persuadir a Él para que me saque de esta situación? Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Empiezo a amargar, a recriminar, a reprochar. Bueno, en este momento yo creo que sí es muy importante hacer una aclaración. La aclaración es la siguiente. Por favor, tenlo en cuenta. Job, este hombre, está viviendo toda esta turbulencia emocional y racional hacia Dios, no como un déspota y tampoco como un cínico. Este mundo está lleno de esas personas que dicen lo que quieren refiriéndose al Señor porque justamente están amargados, pero la experiencia de Job no es esa. Él no está viviendo esto como un hombre de ese tipo. Aquí más bien vemos en todo el libro a un hombre que ama a Dios y que está luchando con Dios en medio de su dolor porque él no entiende. Él no entiende, pero él necesita seguir confiando en un sentido en él, pero él no entiende lo que le está pasando porque Dios es injusto. ¿Cómo Él me está enviando algo que yo quizá no merezco ni he hecho? Hermanos, aunque Dios mismo va a justificar a Job en todas sus expresiones de lamento, tú puedes ir a la última parte del libro de Job y te vas a dar cuenta que Dios no reprocha a Job por todo lo que él dijo delante de sus amigos. Y aunque Dios no reprocha y Dios lo justifica, Dios justifica a Job en medio de toda su experiencia. Y aunque Dios lo va a justificar al final, este siervo querido necesita una exhortación. Y eso es lo que Dios se propone hacer a continuación. Aquí aparece la gracia de Dios para cambiar la historia de un ser humano como tú. La gracia de Dios para cambiar la historia de un ser humano y no dejarte en camino hacia la amargura. ¿Qué es lo que hace Dios con su siervo querido? Entonces, capítulo 38, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? ¿Quién está hablando ahí? Bien, gracias. Dios está hablando ahí. Y desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, eso es lo que va a hacer Dios, a responder a Job. Todos estos capítulos tú puedes ver que consisten especialmente en un largo cuestionario que Dios hace a Job. Y yo te voy a pedir un favor, como te lo pedí ahorita más temprano. Imaginemos por un momento que Dios te hace esas preguntitas a ti, ¿de acuerdo? Ya Job no está por acá. Es a ti a quien Dios va a preguntar estas cositas, a ver cómo nos va. Y ahí empieza el cuestionario divino y solamente recogí algunas preguntitas nomás. Y aquí va.
¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿O cuando arropé el mar con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tome a la tierra por sus extremos y sacuda de ella a los malvados? ¿Alguna vez te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Los conoces? ¿En cuál lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso tú llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino de sus moradas? Tú has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos, cuando se libran guerras y batallas. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? ¿Acaso tú haces eso? ¿Eres tú quien enseña, eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden, estamos a tus órdenes, dinos hacia dónde nos dirigimos? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú le has dado fuerza al caballo o cubriste su cuello con crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como una langosta con su hermoso resoplido que infunde terror? ¿Tú hiciste eso? En tu sabiduría, es tu sabiduría la que hace volar al halcón hacia el sur para que extienda sus alas. ¿Acaso tú das órdenes a las águilas para que construyan sus nidos en las alturas? Y ahí va. ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Vas acaso tú a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para tú quedar bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Bueno, hermanos, ¿cómo les fue con el cuestionario? Ay, Señor mío. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Al caído qué? ¿Pero cómo le ocurre? ¿Ah? ¿Qué está haciendo Dios con su amado siervo? Porque recuerden, evidentemente los primeros capítulos nos muestran que Dios ama a Job, lo ama. Pero hermanos, amigas y amigos, este querido hijo necesita recuperar la cordura. Es necesario que Job vuelva una vez más a recordar quién es él. Y es necesario una vez más que Job vuelva a recordar quién es Dios. Ustedes ven, cuando vayan a sus casas y lean el libro de Job, van a entender por qué es que el cuestionario divino está haciendo pregunta tras pregunta por el quién. ¿Quién? 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 Esa es la pregunta insistente de Dios a lo largo de esos capítulos. ¿Quién? 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 Y cuando nosotros vemos a Job en el capítulo 42, para nosotros es fácil concluir que Job entendió el punto. Él entendió. Lo entendió. Con todo el malestar que estaba experimentando, con toda la aflicción que estaba experimentando, él entendió el asunto. ¿Cuál es, hermanos? Es el siguiente: prepárate. Job entendió
que Él no es alto. Job no es alto. Job no es excelso y sabio como Dios lo es. Posiblemente lo había dicho, posiblemente en un sentido lo experimentaba, pero Job necesitaba una nueva conciencia, una nueva comprensión de quién es Él y quién es el Dios a quien Él ama. Job no es así. Su Dios es Dios de maravillas. Los misterios de su providencia, aún para el sufrimiento, son siempre como sabios, siempre lo son. Y su justicia, la justicia de Dios no tiene mancha. Él es purísimo y rectísimo y santísimo siempre en todo lo que hace. Y sé que para nosotros puede ser difícil entenderlo, y especialmente cuando estamos sufriendo, hermanos. No lo logramos entender, pero Él es así. Y en un momento posterior en la vida de Job, ahí en el capítulo 42, el Dios soberano que lo estuvo amargando con su injusticia y con su poder, eso era lo que Job pensaba. Ahora, en el capítulo 42, se convierte en el mismo Dios soberano que lo puede consolar. Porque ¿saben qué? Cristianos, no existe la posibilidad de que Dios te consuele si Él no es soberano. Solo el Dios que gobierna todas las cosas puede darte el consuelo necesario porque Él tiene poder. Él tiene poder. Y Él está acompañándote en medio de tus dificultades y tus sufrimientos. Este Dios soberano que lo puede consolar es el que invita a Job a seguir confiando en Él. Aunque Job no pueda entenderlo todo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con un hombre que va camino hacia la amargura? ¿Qué es lo que hizo en el pasado? ¿Qué es lo que hace en el presente? Lo que hace el Señor es que le vuelve a Job la sensación de criatura, de lo que él realmente es. Criatura. Nosotros, todos. Una criatura estructuralmente, por la creación, por las formas en las que Dios nos hizo, una criatura necesariamente necesita dependencia y confianza en su Creador y su Redentor. Y ahí es donde Job tiene que volver a ese lugar, como una criatura que es amada, que es perdonada, que va a ser consolada, va a ser acompañada, pero ¿qué somos? Solo nosotros, aunque la publicidad nos haga pensar otras cosas, aunque las narrativas culturales de este mundo quebrantado y confundido nos hagan pensar en otras cosas, la verdad es esta: nosotros solamente somos esto. Criaturas, personas, sencillas, frágiles, necesitadas de dependencia en Dios y de confianza en Dios, aunque las cosas no estén siendo fáciles. Hermanos, quiero recordarles algo finalmente para que oremos, y es lo siguiente. Ahorita se estuvo leyendo un texto hermoso de Isaías. ¿Sí lo pudiste leer? Creo que se leyó un poquito rápido. Pero Isaías está describiendo a alguien. No sabemos exactamente, cuando leemos
si fuéramos los lectores originales o los oyentes originales de esa profecía, pero ¿de quién están hablando ahí? Es alguien descrito como que sufre, como que está sufriendo. Y todos nosotros ya podemos anticipar quién es, muchos años después de esa profecía. ¿De quién está hablando ahí? Del precioso. Así es. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo les parece que la forma en la que se describe los sufrimientos de este siervo querido acá son voluntarios? Este siervo sufriría voluntariamente. ¿Sí? Él no ha hecho nada. Él es el perfecto, el intachable, el justo. Pero él aceptaría el dolor y aceptaría la aflicción en su vida. Y él lo haría, imagínate, ¿por quién lo haría? ¿Por quién? Listo. Entonces, como estamos personificando un poquito estas cosas, vas a decir, si crees en él, que lo hizo por ti. Jesucristo aceptó los sufrimientos que le vendrían de Dios, de su Padre, por ti, voluntariamente. Los padecería y los sufriría. Y cuando decimos que sería por ti, es para que tú no tuvieras que pagar la deuda de tus pecados, de tu rebelión, de tu independencia de Dios, como quiere podemos llamarle. Este siervo de Dios voluntariamente va a la cruz, sufre por ti. ¿Y por qué quiero recordarte a este precioso siervo sufriente hoy? Porque si de pronto tú hoy estás sufriendo, o tal vez llevas una semana sufriendo, o tal vez lleva un año sufriendo, o tal vez 10 años, y eso no para, y eso no para, y eso no para. Y cuando piensas en Job y piensas en el tratamiento que Dios le da a Job para sacarlo de la amargura y te parece muy duro, sé que no es fácil, apóyate en tu Salvador. Apóyate en tu Salvador. Este Salvador, lo que por lo menos tiene que asegurarte es que Dios no es indiferente a tu dolor. Y sí, puedes estar confundida y confundido en medio del proceso, pero este Salvador que tenemos, por lo menos no es cínico, no es un déspota, no es alguien así. Murió en nuestro lugar. Y así es como Dios quiere que le sigamos conociendo, más que como Job lo pudo conocer, como el Dios que sufre, por los demás. Que ese Dios nos consuele en nuestras aflicciones, que ese Dios nos vuelva a la cordura, que ese Dios nos recupere la sensación de criaturas que todos nosotros necesitamos con tanta urgencia.